Pensé que mi esposo y sus hermanos estaban bromeando cuando me dejaron abandonada en una parada de descanso a 97 millas de la nada. Encuentra tu propio camino de regreso. Se rieron mientras se alejaban. Yo nunca volví a casa. 2 años después, él me encontró. 52 mensajes desesperados esperando. Encuentra tu propio camino de regreso, cariño. Eso fue lo que gritó Brandon antes de acelerar el motor. Sus hermanos, Cole y Grant, se reían tan fuerte que todavía podía escucharlos a media milla sobre la autopista 77. Me quedé ahí, en medio del desierto de Arizona, viendo cómo las luces traseras se desvanecían, y algo dentro de mí simplemente se quebró. No se rompió. Se quebró como un cable tensado al máximo que finalmente se suelta. Ellos pensaron que me estaban enseñando una lección sobre independencia. No tenían idea de lo que realmente habían hecho. Me habían liberado. Pero me estoy adelantando. Para entender cómo terminé en esa parada de descanso, necesitas saber cómo empezó todo. Necesitas conocer al hombre que yo creía que era Brandon, y la vida que yo pensaba que estábamos construyendo juntos. Antes de continuar, gracias por estar aquí. Si crees que nadie merece ser abandonado y humillado, considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar esto. Ahora, veamos qué pasó después. Conocí a Brandon Mercer hace 7 años en una carrera solidaria de 5 kilómetros en Tucson. Yo no era corredora, y sigo sin serlo, pero mi amiga Sara me arrastró porque pensaba que necesitaba salir más. Tenía 24 años, sobreviviendo con trabajos freelance de diseño gráfico en mi pequeño departamento, viviendo a base de café helado y la terca creencia de que mi negocio algún día despegaría. Brandon corrió toda la carrera con su equipo completo de paramédico. 50 libras de equipo bajo el calor de septiembre. Cruzó la meta empapado en sudor, sonriendo como si hubiera ganado la lotería en lugar de haberse torturado voluntariamente por una causa benéfica. Terminamos en la carpa de hidratación después, ambos intentando alcanzar la última botella de agua. Él me vio primero, y me la entregó sin dudar. Creo que tú la necesitas más que yo, dijo, aunque acababa de correr 3 millas con un equipo que probablemente pesaba más que yo. Ese era Brandon. Al menos, ese era el Brandon que yo creía conocer. Recordaba todo en aquellos primeros días. Mi pedido de café, latte de vainilla helado con leche de avena, sin crema. Cómo odiaba el cilantro porque sabía a jabón. La forma en que necesitaba silencio absoluto para trabajar. Ni siquiera soportaba música de fondo. Caminaba de puntillas frente a mi oficina en casa cuando tenía entregas, dejando pequeños snacks fuera de la puerta, como si estuviera alimentando a un gato tímido. Después de 1 año de relación, me propuso matrimonio en un sendero fuera de la ciudad. El atardecer pintaba el desierto de naranja y rosa. Tucson se extendía debajo de nosotros como si alguien hubiera derramado una caja de luces sobre el valle. Lloré. Dije que sí. Pensé que había encontrado a la persona con la que debía pasar mi vida. Nos casamos en una pequeña ceremonia en un viñedo. 50 invitados. Luces colgantes enrolladas alrededor de árboles de mezquite. Mi mamá lloró durante toda la ceremonia en la primera fila. Los padres de Brandon volaron desde Nevada, radiantes de orgullo. Sus hermanos también estaban allí, Cole y Grant, como padrinos. En ese entonces, eran solo parte del fondo, lo suficientemente amables, nada fuera de lo normal. Aún no sabía cuánto espacio ocuparían en mi matrimonio. Cuánto poder les daría sin darme cuenta. El primer año fue bueno. Muy bueno. Yo estaba construyendo mi cartera de clientes. Brandon trabajaba en el departamento de bomberos, salvando vidas. Y teníamos una casita en Midtown con un patio trasero apenas lo suficientemente grande para una parrilla y 2 sillas plegables. Nos sentábamos ahí los fines de semana, tomando cerveza barata, hablando del futuro. Tal vez hijos algún día. Una casa más grande eventualmente. Envejecer juntos. Sueños simples, de esos que parecen alcanzables. Entonces Cole y Grant empezaron a aparecer más seguido. Cole tenía 34 años, 2 más que Brandon.
Trabajaba como mecánico diésel y siempre olía a aceite y cigarrillos. Tenía una forma de hablar en la que todo sonaba como un desafío, como si te estuviera retando a contradecirlo. Grant tenía 29, el menor, saltando entre trabajos de construcción y el desempleo. Siempre tenía una sonrisa ladeada, como si supiera algo que tú no. Al principio pensé que sus comentarios eran solo bromas típicas entre hermanos. Te tiene domesticado, bro, anunció Cole en nuestra primera parrillada como pareja casada, lo suficientemente alto como para que todos en el patio lo escucharan. Grant se reía y añadía: dominado. Ese es el término técnico. Brandon ponía los ojos en blanco, me rodeaba con el brazo y les decía que se callaran. Yo sonreía, me reía, me decía a mí misma que así hablan los hermanos. Pero empecé a notar cosas. Brandon comenzó a cancelar nuestros planes cada vez que sus hermanos llamaban. Nuestra cena de aniversario se pospuso porque el camión de Cole se descompuso. Y aparentemente yo debía entender que remolcar el vehículo de tu hermano era más importante que celebrar nuestro aniversario. Mi cumpleaños número 30 fue completamente olvidado porque Grant convenció a Brandon de ir a un rally de motos en Flagstaff. Es solo un fin de semana, cariño, dijo Brandon cuando finalmente lo mencioné 3 días después. La familia es importante, ¿sabes? Asentí. Me tragué el dolor. Porque tenía razón. La familia era importante. Solo que aún no entendía que, cuando él decía familia, en realidad no me incluía a mí. Las grietas empezaron a aparecer por todas partes una vez que supe dónde mirar. El teléfono de Brandon se convirtió en una tercera persona en nuestra relación. Vibraba durante la cena, durante las películas, durante conversaciones que yo pensaba que estábamos teniendo. Él miraba la pantalla, sonreía por algo que Cole o Grant habían enviado, y luego lo dejaba boca abajo sobre la mesa. Cuando le preguntaba qué era gracioso, hacía un gesto con la mano. Cosas de hombres, cariño. No lo entenderías. Empecé a escuchar cosas que no debía escuchar. Brandon en altavoz en el garaje, riéndose con sus hermanos, de mí. De cómo necesitaba el termostato exactamente a 72 grados. De cómo había reorganizado sus herramientas sin preguntar, poniendo todo en cajas etiquetadas como una obsesiva del control. Sus risas rebotaban en las paredes de concreto mientras yo me quedaba congelada en la puerta de la cocina, sosteniendo un paño y preguntándome en qué momento me había convertido en el chiste. Pero eran cosas pequeñas. Cosas insignificantes. De esas que parecen demasiado tontas como para iniciar una pelea. Así que no peleé. Me adapté. Me hice más pequeña. Más silenciosa. Más fácil. Me reía de los chistes de Cole aunque no fueran graciosos. Felicitaba a Grant por entrevistas de trabajo que nunca llevaban a nada. Cocinaba los platos favoritos de Brandon y fingía no notar cuando pasaba nuestras citas escribiéndoles a sus hermanos. Me decía a mí misma que así era el matrimonio. Compromiso. Sacrificio. Elegir tus batallas. Me decía que estaba siendo demasiado sensible. Demasiado demandante. Demasiado. Me dije muchas mentiras en esa época. Cuando Brandon anunció que su amigo Mike se casaba en Sedona, al principio me emocioné. Un fin de semana fuera, solo nosotros dos. Una oportunidad para reconectar. Pero luego añadió. Estaba pensando que podríamos llevar a Cole y Grant. Hacerlo un viaje de chicos. No te molesta, ¿verdad? Ese nudo en mi estómago debería haber sido mi respuesta. Pero en lugar de eso, sonreí y dije. Claro, suena divertido. Porque eso era lo que yo hacía. Decía que sí. Decía está bien. Decía lo que fuera necesario para mantener la paz. Brandon insistió en que fuéramos en su camioneta en lugar de mi Honda. Más espacio para todos, explicó. Tenía sentido. Excepto que también significaba que quedaría atrapada durante 3 horas sin una ruta de escape si las cosas salían mal. El viaje a Sedona debió haber sido mi advertencia. Debió haber sido el momento en que le exigiera que diera la vuelta. Los hermanos susurraban en el asiento trasero como niños planeando una travesura. Cada vez que miraba hacia atrás,
Se quedaban en silencio y cruzaban miradas. La mano de Brandon permanecía firme en el volante. Los nudillos blancos. La mirada fija en la carretera. ¿De qué están hablando ahí atrás?, pregunté una vez, intentando sonar casual. Nada, Hallie, dijo Grant con esa sonrisa permanente. Solo cosas de hermanos. Brandon no me miró. No me defendió. No les dijo que se detuvieran. Los tres seguían revisando sus teléfonos, intercambiando miradas en el retrovisor como si estuvieran siguiendo un guión que yo no había recibido. Para cuando llegamos a la parada de descanso Cactus Creek, a 97 millas de casa, mis manos estaban temblando. El lugar estaba prácticamente abandonado. Un solo edificio con baños. Una máquina expendedora. Un cartel desgastado advirtiendo que el próximo servicio estaba a 50 millas. Pausa para ir al baño, anunció Brandon, deteniéndose junto a la bomba de gasolina. Tomé mi bolso y prácticamente corrí hacia el baño, solo queriendo un minuto a solas para respirar. El baño era asqueroso. Dispensador de jabón roto. Sin toallas de papel. Aún así, me eché agua en la cara y me dije que estaba siendo paranoica, que estaba inventando problemas que no existían. Cuando salí de nuevo al calor cegador de septiembre, ellos ya estaban en la camioneta, con el motor encendido, los tres mirándome a través del parabrisas. Caminé hacia la puerta del copiloto, confundida, pero todavía no asustada. Brandon bajó la ventana. Fue entonces cuando vi su sonrisa. No la sonrisa de la que me había enamorado 7 años atrás. Era otra cosa. Algo más frío. Y entonces lo dijo. Encuentra tu propio camino de regreso, cariño. El motor rugió. La grava saltó. Y así, sin más, la vida que creía tener desapareció en el calor del desierto. Durante los primeros 10 minutos, de verdad esperé que regresaran. Me quedé en ese estacionamiento, con el polvo asentándose sobre mi piel, convencida de que todo era la preparación de una broma estúpida. Que en cualquier momento darían la vuelta, se detendrían riendo, y Brandon se inclinaría por la ventana diciendo: «Te atrapamos». Como si todo fuera una broma elaborada que se suponía debía parecerme graciosa. Pero la carretera permaneció vacía. Nada más que ondas de calor elevándose desde el asfalto y, a lo lejos, la silueta de montañas que parecían recortadas en cartón y apoyadas contra el cielo. Mi teléfono no tenía señal. Lo intenté de todos modos, levantándolo como si fuera un amuleto inútil, esperando que apareciera fuera una barra. Nada. Estaba en el borde de la civilización, y la civilización había decidido que yo no existía. La temperatura debía rondar los 105 grados. Ese tipo de calor que hace que te duelan los pulmones al respirar. Tenía media botella de agua en el bolso y $12 en efectivo. La máquina expendedora fuera del edificio del baño parecía no haber sido recargada desde los años 90. Fue entonces cuando la realidad empezó a asentarse. No de golpe. Más bien como agua fría llenando una bañera grado a grado hasta que de repente te das cuenta de que estás helada. No iban a volver. Brandon realmente me había dejado ahí. Sus hermanos lo habían convencido de abandonar a su esposa en medio del desierto, y él había aceptado. Sonriendo mientras lo hacía. Haciéndolo sonar como si me estuviera haciendo un favor. Es una lección, cariño. Pensé en su cara cuando dijo esas palabras. La crueldad casual en ella. Como si yo fuera un perro que necesitaba entrenamiento en lugar de una persona a la que había prometido amar. Empecé a caminar. La autopista 77 se extendía frente a mí como una cinta que alguien había dejado caer y olvidado. Mis sandalias no estaban hechas para esto. Eran bonitas, de tiras, elegidas por estética, no por funcionalidad. A la media milla ya podía sentir las ampollas formándose en ambos talones. Las ignoré. Me concentré en poner un pie delante del otro. Pasaban autos de vez en cuando. No muchos, pero suficientes como para empezar a esperar que alguno se detuviera. Intenté hacer señas un par de veces, pero solo aceleraban, probablemente pensando que era peligrosa o estaba loca. Una mujer sola en una carretera del desierto, sin ningún auto averiado a la vista. No tenía sentido para ellos.
Y yo no podía exactamente explicar que mi esposo me había abandonado como parte de algún ritual enfermizo de unión con sus hermanos. El sol caía sin piedad. Sentía como mis hombros se quemaban a través de la tela fina de mi camiseta. Tenía la boca seca, a pesar de racionar el agua. Seguía revisando el teléfono, aunque sabía que era inútil. Seguía sin señal. Seguía siendo solo yo, y una extensión interminable de nada. Para la milla 2, el shock empezó a desaparecer y algo más ocupó su lugar. Algo más grande. De esos que empiezan en el estómago y se expanden como veneno. Todos esos pequeños momentos que había ignorado comenzaron a alinearse en mi mente como fichas de dominó. Brandon cancelando nuestro aniversario. Olvidando mi cumpleaños. Los mensajes constantes durante nuestras citas. Las bromas a mi costa que se suponía debía aceptar. La forma en que hacía un gesto despectivo cada vez que intentaba decirle cómo me hacían sentir sus hermanos. Eres demasiado sensible, cariño. Así son ellos. La familia es importante. Los susurros en el asiento trasero durante el viaje de repente tuvieron sentido. Las miradas cruzadas. La forma en que todos revisaban sus teléfonos como si estuvieran coordinando algo. Todo ese fin de semana había sido diseñado para este momento. Lo habían planeado. Lo habían hablado. Probablemente se habían reído de ello. Y yo simplemente había seguido el juego, sonriendo y asintiendo, siendo la esposa fácil que nunca se quejaba. Estaba tan enojada que apenas podía ver con claridad. En la milla 3, escuché el sonido de un motor desacelerando detrás de mí. Me giré, entrecerrando los ojos por el sol, y vi una casa rodante deteniéndose a un lado de la carretera. Era una de esas enormes. De las que las personas jubiladas usan para recorrer el país coleccionando imanes de cada estado. La ventana del pasajero se bajó y apareció el rostro de una mujer. Cabello blanco. Ojos amables detrás de unos lentes con marco violeta. Cariño, ¿necesitas ayuda?, preguntó. Y en ese momento, me quebré. Intenté explicar. Intenté decir algo coherente sobre mi esposo, la parada de descanso y haber quedado abandonada. Pero solo salieron sollozos incoherentes. La mujer, cuyo nombre luego supe que era Linda, simplemente abrió la puerta y me ayudó a subir, donde el aire acondicionado se sentía como saltar a una piscina fría. Su esposo, Ron, estaba conduciendo. No hizo preguntas. Solo me dio una botella de agua de su nevera portátil y me dijo que bebiera despacio. Linda se sentó a mi lado, frotando mi espalda mientras lloraba, sin presionarme para que explicara nada hasta que estuve lista. Cuando finalmente logré contar la historia, ambos se quedaron en silencio durante un largo momento. Eso no es una broma, dijo Linda al fin, con la voz tensa. Eso es abuso. Esa palabra me golpeó más fuerte de lo que debería. ¿Abuso? Nunca lo había visto así. Brandon nunca me había golpeado. Nunca me había gritado. Solo me había disminuido. Me había hecho más pequeña. Me había hecho creer que mis sentimientos no importaban tanto como el entretenimiento de sus hermanos. Vamos hacia Phoenix, dijo Ron desde el asiento del conductor. No es Tucson, pero Phoenix tiene una estación de Greyhound si necesitas ir a algún lugar. Asentí, secándome la cara con el pañuelo que Linda me había dado. Phoenix. No casa. Algún otro lugar. Hablaron de sus nietos durante el trayecto. 3 niños, todos menores de 10 años. Linda me mostró fotos en su teléfono. Sonrisas con dientes separados, cabello despeinado. Cosas normales de familia. De esas que yo imaginaba tener algún día con Brandon. Ese sueño ahora se sentía ridículo. Infantil. En algún punto entre la carretera y Phoenix, escuchando a estos extraños ser amables conmigo sin ninguna razón más que la simple decencia humana, tomé una decisión. No iba a volver a casa. No esa noche. Tal vez nunca. Y fue entonces cuando, de repente, recordé algo que había apartado de mi mente. Hace 2 semanas, yo estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché a Brandon hablando por teléfono en el garaje. Se estaba riendo. Pero riendo de verdad. De esa risa en la que casi no puedes respirar.
Me acerqué a la puerta y le pregunté qué era tan gracioso. Él me hizo un gesto para que me fuera. Cosas de hombres, cariño. No lo entenderías. Volví a cortar verduras, ignorada y descartada como siempre. Ahora lo entendía. Estaba hablando con Cole o con Grant, probablemente con ambos. Planeando esto. Se habían estado riendo de abandonarme en el desierto 2 semanas antes de hacerlo. Tal vez más tiempo. La traición de ese momento, la premeditación, dolía más que haber sido dejada en esa parada de descanso. Esto no fue crueldad espontánea. Fue algo calculado. Discutido. Perfeccionado. Convirtieron mi humillación en un proyecto grupal. Ron y Linda me dejaron en la estación de Greyhound de Phoenix alrededor de las 7 de la tarde. Linda intentó darme dinero, pero me negué. Aún tenía mi tarjeta de débito. Podía arreglármelas. Antes de irse, Linda me abrazó fuerte y susurró. Hagas lo que hagas, asegúrate de que sea por ti. No por él. Me quedé de pie dentro de la estación de autobuses, mirando el panel de salidas. Había autobuses a Tucson cada 2 horas. Podía estar en casa antes de la medianoche. Entrar en nuestra casa. Enfrentar a Brandon. Exigir una explicación. Pero, ¿qué lograría eso? Él ya me había mostrado exactamente quién era. Me había mirado a los ojos, sonreído, y se había ido. ¿Qué explicación podría hacer que eso estuviera bien? Mi compañera de cuarto de la universidad, Maya, vivía en San Diego. No hablábamos desde hacía 4 años. La vida se había complicado. Nos distanciamos, como suele pasar. Pero la última Navidad me había enviado un mensaje diciendo que, si alguna vez estaba en California, su puerta siempre estaría abierta. Saqué el teléfono. Seguía sin llamadas perdidas de Brandon. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No estaba preocupado. Probablemente ya estaba en la boda, bebiendo con sus hermanos, felicitándose por haberme dado una lección. Me acerqué al mostrador. Un boleto a San Diego, dije. Solo ida. El empleado lo imprimió sin hacer preguntas. $140. El autobús salía en 30 minutos. Apagué el teléfono antes de subir. Lo apagué completamente. Quería que Brandon se inquietara. Quería que se preguntara. Quería que sintiera fuera una fracción de lo que me había hecho pasar. El autobús estaba medio vacío. Elegí un asiento cerca del fondo y apoyé la frente contra la ventana. Mientras salíamos de Phoenix rumbo al oeste, observé el desierto difuminarse y pensé en todas las señales de alerta. Había ignorado los aniversarios cancelados. Los cumpleaños olvidados. Esa constante frase de la familia es primero, mientras a mí me trataba como si fuera opcional. 6 horas hasta San Diego. 6 horas en la oscuridad. Cruzando fronteras estatales. Dejando atrás la vida que había construido. 6 horas para decidir que ya no iba a ser la esposa que se hacía más pequeña para encajar en el mundo de alguien más. El autobús avanzaba por la autopista y, en algún punto cerca de la frontera con California, sentí que algo dentro de mí cambiaba. No se rompía. No se destruía. Se transformaba. El autobús llegó a San Diego a las 2 de la madrugada. La estación estaba casi vacía. Solo algunas personas sin hogar durmiendo en los bancos y un conserje limpiando el suelo con movimientos lentos y mecánicos. Me quedé en la acera con mi bolso y nada más, respirando un aire que olía a océano y a escape de autos, y saqué el teléfono. No lo había encendido desde Phoenix. Parte de mí tenía miedo de lo que encontraría. Otra parte ya no se preocupaba. Había un teléfono público cerca de la entrada. Uno de los últimos restos de un mundo anterior a los celulares. Metí monedas y marqué el número de Maya de memoria, rezando para que no lo hubiera cambiado en esos 4 años. Contestó al tercer timbrazo, con la voz espesa de sueño. Hola. Maya, soy Hallie. Mi voz se quebró al decir mi propio nombre. Sé que ha pasado mucho tiempo, y sé que es de madrugada, pero no sabía a quién más llamar. Hubo una pausa. Luego, ¿dónde estás? San Diego. En la estación de Greyhound del centro.
Quédate ahí. Voy a buscarte. Sin preguntas. Sin dudas. Solo acción inmediata. Había olvidado lo que se sentía que alguien estuviera ahí para mí sin condiciones. 20 minutos después, Maya llegó en un Honda Civic viejo, con el cabello oscuro recogido en un moño desordenado, vestida con uniforme médico como si acabara de salir del turno. Me miró una sola vez y me abrazó. Olía a desinfectante hospitalario y jabón de lavanda. Sube, dijo. Me cuentas todo cuando lleguemos. Su departamento era un pequeño monoambiente en Ocean Beach, de esos donde puedes escuchar las olas si abres las ventanas. Me acomodó en el sofá con una manta y un vaso de agua, y luego se sentó frente a mí con las piernas cruzadas. Bueno, dijo suavemente. ¿Qué pasó? Y se lo conté. Todo. La parada de descanso. Los hermanos. La humillación planificada. No me interrumpió. Solo escuchó con la misma atención con la que seguramente atendía a sus pacientes en urgencias, donde trabajaba como enfermera. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. ¿Lo vas a dejar?, preguntó finalmente. ¿O solo quieres asustarlo? Lo pensé. Tal vez 3 segundos. Lo voy a dejar. Asintió, como si hubiera respondido correctamente a una pregunta de examen. Bien. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Esa noche no revisé mi teléfono. Me duché para quitarme 2 días de polvo del desierto y suciedad de estación. Me prestó un pijama que olía a suavizante. Y caí en el sueño más profundo que había tenido en años. Sin ansiedad. Sin despertarme a las 3 de la madrugada preguntándome si Brandon estaba molesto por algo. Solo oscuridad. El sonido de las olas. Y 11 horas seguidas de nada. Cuando desperté al día siguiente por la tarde, la luz del sol entraba por las ventanas y Maya ya se había ido a trabajar. Había una nota en la mesa. Hay comida en la nevera. Quédate todo lo que quieras. Hablamos esta noche. Me preparé un café y salí al pequeño balcón, mirando el océano Pacífico. Había gente paseando perros en la playa. Un grupo de surfistas esperando olas. La vida normal sucediendo a mi alrededor, mientras la mía acababa de derrumbarse. Entonces recordé mi teléfono. Lo había dejado apagado toda la noche, apoyado en el brazo del sofá como una bomba que no estaba lista para desactivar. Pero no podía evitarlo para siempre. Necesitaba saber qué había hecho Brandon cuando se dio cuenta de que no iba a volver a casa. Lo encendí. Vi cómo la pantalla se iluminaba. 47 llamadas perdidas. 33 mensajes de voz. 62 mensajes de texto. Todos de Brandon. Me senté en el sofá y empecé a leerlos en orden, viendo cómo su estado emocional se desmoronaba en tiempo real. Los primeros eran confusión mezclada con molestia. Cariño, ¿dónde estás? La broma ya terminó. Puedes salir ahora. Como si yo estuviera escondida detrás de un edificio en la parada, esperando saltar y sorprenderlos. Luego vino la irritación. Esto no tiene gracia, Hallie. Me estás haciendo quedar mal frente a mis hermanos. No preocupación por mi seguridad. No culpa por lo que había hecho. Solo vergüenza porque yo no estaba siguiendo el juego. Los mensajes de enojo comenzaron alrededor del número 20. Estás siendo ridícula. Era solo una broma. Deja de ser tan dramática y llámame. Manipulación emocional por mensaje. Impresionante. Alrededor del mensaje 35, el pánico finalmente apareció. Cariño, ahora sí estoy preocupado. Por favor dime que estás bien. Perdón si nos pasamos. Solo vuelve a casa y hablamos. Los últimos mensajes eran pura desesperación. Volví a la parada de descanso. No estás. Llamé a tu mamá, a tu hermana, a todos. Nadie sabe dónde estás. Hallie, por favor. Tengo miedo de que te haya pasado algo. Solo mándame un mensaje para saber que estás viva. Ni una sola vez. Ni en un solo mensaje. Se disculpó por haberme abandonado. Ni una sola vez reconoció que lo que hizo estaba mal.
Solo confusión e irritación porque me había atrevido a desaparecer en lugar de volver avergonzada y arrepentida, como ellos esperaban. Eliminé todos los mensajes sin responder. Y luego hice algo que llevaba pensando desde el viaje en autobús. Algo que probablemente debería haber hecho años atrás. Brandon y yo compartíamos una cuenta de iCloud. Él la había configurado cuando nos casamos, diciendo que sería más fácil compartir fotos y calendarios. Nunca le di importancia. Nunca tuve razones para revisar sus cosas porque confiaba en él. Pero la confianza era un lujo que ya no podía permitirme. Inicié sesión desde la laptop de Maya. Su contraseña seguía siendo la misma. La fecha de nuestra boda. Porque Brandon no era precisamente creativo con la seguridad. En segundos, tuve acceso a todo. Sus fotos. Sus mensajes. Toda su vida digital. Encontré el chat grupal casi de inmediato. Se llamaba Los Chicos, con un emoji de cerveza. Brandon, Cole y Grant. Mensajes que se remontaban a 9 meses atrás. 9 meses. Empecé a deslizar hacia arriba, con el estómago apretándose más con cada pantalla. Cole lo había sugerido primero, allá por enero. Deberíamos llevarla a algún lugar en medio de la nada y dejarla ahí. A ver cuánto tarda en descubrir cómo volver sin que tú le tomes de la mano. La respuesta de Grant llegó 2 minutos después. Sí, totalmente. Ella actúa como si fuera tan independiente con su pequeño negocio de diseño, pero no puede hacer nada sin Brandon. Sería muy gracioso. Contuve la respiración esperando ver qué diría Brandon, deseando que lo detuviera. Que les dijera que estaban siendo idiotas. Que me defendiera en lugar de seguirles el juego. En vez de eso, escribió. Quiero decir, tal vez le vendría bien, como una especie de terapia de exposición o algo así. Depende bastante de mí para todo. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer la laptop. Habían pasado meses planeando esto. Discutiendo qué parada sería lo suficientemente remota, pero no peligrosa. ¿A qué hora del día maximizarían la incomodidad sin causar daño real? Incluso habían preparado una historia de respaldo por si yo lograba volver antes que ellos. Pensamos que habías conseguido que alguien te llevara. Creímos que estarías bien. Cada detalle había sido calculado. Cada crueldad, intencional. Pero empeoraba. Seguí revisando y encontré meses de capturas de pantalla. Mensajes que yo le había enviado a Brandon. Mensajes dulces diciendo que lo extrañaba. Fotos de trabajos de diseño de los que me sentía orgullosa. Preguntas sobre qué quería cenar. Cosas normales de una esposa. Todo compartido con sus hermanos. Todo acompañado de emojis de risa y comentarios burlones. Una captura era de un mensaje que le envié en julio. No puedo esperar a verte esta noche, cariño. Preparé tu cena favorita. El comentario de Cole. Qué asco, siempre es así de necesitada. Otra era una foto de un logo que diseñé para una panadería local. Algo de lo que estaba realmente orgullosa. Se lo había enviado a Brandon para saber qué opinaba. La respuesta de Grant en el chat grupal. ¿Alguna vez habla de algo que no sea trabajo y sentimientos? La respuesta de Brandon hizo que algo dentro de mí se congelara. No es tan mala, chicos. Pero sí, a veces puede ser demasiado. Demasiado. Había sido demasiado. Demasiado necesitada. Demasiado sensible. Demasiado emocional. Demasiado todo. Excepto que no lo había sido. Había sido una persona normal, con sentimientos normales, que cometió el error de casarse con alguien que veía la vulnerabilidad como debilidad. Cerré la laptop y me quedé sentada en el sofá de Maya, mirando el océano a través de la ventana. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Hermoso. Indiferente. No me sentía con el corazón roto. Ya había llorado todo en el autobús, en la carretera, en la casa rodante con extraños que me mostraron más amabilidad en una hora que mi esposo en meses. Lo que sentía ahora era distinto. Más limpio. Más afilado. Más peligroso. Propósito.
Brandon había intentado enseñarme una lección sobre independencia. Sobre no depender de él para todo. Sobre ser menos necesitada. Menos emocional. Menos demasiado. No tenía idea de lo que realmente había hecho. Me había liberado. Y ahora yo iba a enseñarle cómo se ven las consecuencias reales. Lo primero que hice a la mañana siguiente fue buscar una abogada. Maya ya se había ido a su turno de 12 horas en el hospital, pero había dejado otra nota en la mesa con un nombre y un número escritos. Rebecca Winters. Abogada de divorcios. Ayudó a mi amiga Lisa. Llámala. Me senté en el balcón con el teléfono, viendo a la gente correr por la playa, y marqué antes de poder arrepentirme. Atendió una recepcionista, profesional y amable. Y, de alguna manera, tenía una cita para esa misma tarde. A las 2. Como si el universo finalmente estuviera de mi lado. La oficina de Rebecca Winters estaba en un edificio con vista al puerto. Todo vidrio y líneas limpias. Ella misma salió a recibirme a la sala de espera. Una mujer de unos 40 y tantos, con mirada aguda detrás de lentes de carey y un apretón de manos que se sentía como una promesa. «Hallie», dijo. «Pasa». Su oficina estaba ordenada, pero vivida. Libros de derecho en las estanterías. Títulos enmarcados en la pared. Y una foto de 2 adolescentes sobre el escritorio. Me señaló la silla frente a ella y se sentó con un bloc de notas. «Maya me dio lo básico», dijo. «Pero quiero escucharlo de ti. Todo». Así que se lo conté. La parada de descanso. La planificación. Los mensajes del chat grupal. Le mostré las capturas en mi teléfono y se lo pasé. Las leyó en silencio. Su expresión no cambió, aunque vi cómo apretaba la mandíbula un par de veces. Cuando terminó, me devolvió el teléfono y dijo 5 palabras que hicieron que algo en mi pecho se aflojara. «Esto es abuso claro». Parpadeé. «¿De verdad?» «Abuso emocional con premeditación documentada», dijo, tomando notas. «Arizona es un estado de divorcio sin culpa, lo que significa que no necesitas probar mala conducta para terminar el matrimonio. Pero esta evidencia asegura que él no obtenga ninguna ventaja en la división de bienes y podemos solicitar manutención por interrupción laboral y costos de reubicación». «No quiero su dinero», dije automáticamente. Rebecca me miró por encima de sus lentes. «Tienes derecho a la mitad de todo lo que construyeron juntos. Eso no es querer su dinero. Es tomar lo que legalmente es tuyo». Hizo una pausa. «Y, francamente, asegurarte de que entienda que hay consecuencias por tratar así a otra persona». Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. No de tristeza. De alivio. Alguien me creía. Alguien veía lo que Brandon y sus hermanos habían hecho, y lo llamaba por su nombre. Rebecca me pasó una caja de pañuelos, aunque aún no estaba llorando. «Vas a estar bien, Hallie», dijo, con la voz más suave. «Y él va a arrepentirse de haberte subestimado». Esa misma tarde, Maya me ayudó a abrir una nueva cuenta bancaria en una cooperativa cerca de su departamento. Nos sentamos en sillas incómodas frente a un empleado llamado Esteve, que procesó todo sin hacer preguntas. Cuando terminamos, tenía mi propia cuenta. Mi propia tarjeta de débito. Mi propia identidad financiera separada de Brandon por primera vez en 6 años. Luego vino la parte difícil. Entré a nuestra cuenta de ahorros conjunta. La que habíamos construido desde que nos casamos. $43,000. Dinero que yo había ayudado a ahorrar durante años de trabajo freelance, mientras Brandon gastaba sin problema en modificaciones de su camioneta y fines de semana con sus hermanos. Dinero que legalmente era mitad mío. Transferí 21.500 a mi nueva cuenta. Maya miraba por encima de mi hombro. «¿Estás bien?» «Sí», dije. Y me di cuenta de que era verdad. Esto no era robar. Era sobrevivir. Después, contacté a mis 3 clientes más grandes. Una startup tecnológica que necesitaba trabajo de marca constante. Una cadena de restaurantes local. Y un grupo de hoteles boutique. Redacté correos explicando que me mudaba a San Diego por motivos personales,
pero que podía seguir trabajando de forma remota. ¿Sería un problema? Los tres respondieron en cuestión de horas. A ninguno le importaba desde dónde trabajaba, mientras los diseños siguieran llegando. Así, sin más, mis ingresos estaban asegurados. Luego bloqueé el número de Brandon. Después el de Cole. Después el de Grant. Se sintió como cerrar puertas. Definitivo. Necesario. Por supuesto, no se detuvieron. En pocos días empezaron a llamar desde otros números. El teléfono del trabajo de Brandon. Números desconocidos. Teléfonos de amigos. Dejé que todo fuera al buzón. Y los mensajes eran siempre iguales. Un guión repetido de evasión y manipulación. No entiendo por qué haces esto. Estás siendo irracional. Tenemos que hablar como adultos. Nunca una disculpa real. Nunca un reconocimiento de lo que hicieron. Solo confusión e irritación porque yo no volvía a casa para que me manipularan en persona. Borré todos los mensajes sin escucharlos completos. 3 semanas después de la parada de descanso, estaba trabajando en una cafetería cerca de la playa. Haciendo algunas correcciones de diseño para el grupo hotelero cuando Maya me llamó. No vuelvas a casa todavía, dijo, con la voz tensa. Tu esposo está aquí. Se me revolvió el estómago. ¿Qué? Está en su camioneta, afuera de mi edificio. Lo vi por la ventana. Está esperando. Cerré la laptop con las manos temblando. No voy a volver ahí. No mientras él esté. Bien, ¿dónde estás? En la cafetería de Newport. Quédate ahí. Yo me encargo. ¿Por qué? Confía en mí. Colgó antes de que pudiera discutir. Me quedé allí 20 minutos, mirando el teléfono, imaginando a Brandon acampando afuera de su departamento como un acosador. ¿Cómo me había encontrado? ¿Había contratado a un investigador? ¿Había manipulado a algún conocido para obtener información? Mi teléfono vibró. Un mensaje de Maya. Le escribí desde mi teléfono. Le dije que no quieres verlo y que, si no se va, llamo a la policía. Se fue. Solté el aire que ni sabía que estaba conteniendo. Pero los mensajes de voz continuaron. Siempre continuaban. Y empezaron a ponerse más feos. No puedes simplemente huir de nuestro matrimonio, Hallie. Así no funciona. Mi abogado dice que lo que estás haciendo es abandono. Te vas a arrepentir. Cole y Grant se sienten mal. Quieren disculparse. Solo danos una oportunidad para arreglar esto. Todavía sin una disculpa real. Todavía sin reconocer nada. Solo nuevas tácticas. Nuevos ángulos de manipulación disfrazados de preocupación. Bloqueé cada número nuevo. Borré cada mensaje. Y construí un muro entre mi vida anterior y esta nueva, ladrillo a ladrillo. Viviendo con Maya, empecé a notar cosas que había olvidado de mí misma. Pequeñas cosas que se sentían enormes en su significado. Me gustan los documentales de crímenes reales. A Brandon siempre le parecían basura deprimente. Se burlaba de ellos, así que dejé de verlos. Ahora, Maya y yo veíamos temporadas enteras en su sofá, gritándole a la televisión cuando los investigadores pasaban por alto pistas obvias. Prefería mi café solo. Durante años, Brandon insistió en que me gustaría más con crema y azúcar, y terminé preparándolo así porque era más fácil que discutir. Resultó que yo tenía razón desde el principio. El café solo sabía mejor. Trabajaba mejor de noche. Brandon era de madrugar, se levantaba a las 5 de la mañana para su turno en el departamento de bomberos, y siempre hacía comentarios cuando yo me quedaba despierta trabajando. Serías más productiva si tuvieras horarios normales, decía. Pero mi mente se activaba después de las 10 de la noche. Las ideas fluían más fácil. Los diseños encajaban más rápido. Todas esas pequeñas partes de mí que había limado o escondido para hacer espacio a las preferencias de Brandon. Maya y yo encontramos un ritmo fácil. Ella hacía sus turnos de 12 horas en el hospital y yo tenía la cena lista cuando volvía. Nada sofisticado. Pasta,
salteados o lo que pudiera preparar con su cocina limitada. Comíamos en su balcón, mirando el océano, tomando vino barato y hablando de todo y de nada. Me contó sobre su exnovio, Derek, que la había convencido de invertir en su gran oportunidad de negocio, un esquema de criptomonedas que se desplomó en pocos meses. Le había sacado $8,000 de sus ahorros antes de que finalmente lo echara. Me sentí tan tonta, dijo una noche, viendo cómo el atardecer volvía el océano naranja. Como si debería haberlo visto venir. No eres tonta, le dije. Confiaste en alguien que querías. Eso no es estupidez. Es ser humana. Me miró. Sabes que eso también aplica para ti, ¿verdad? Lo sabía. Más o menos. Estaba empezando a entenderlo. Las pesadillas de ansiedad desaparecieron. Esas en las que me despertaba a las 3 de la madrugada en pánico, convencida de que había olvidado algo importante o hecho algo que molestara a Brandon. Ahora dormía toda la noche, profundamente, sin sueños. Y me despertaba con el sonido de las olas en lugar de alarmas. Volví a sonreír. Sonrisas reales. No las sonrisas de actuación que usaba frente a los hermanos de Brandon. Maya decía algo absurdo y yo me reía, de verdad. Y se sentía como recordar un idioma que antes hablaba con fluidez. Una mañana, aproximadamente un mes después de haber llegado a San Diego, me desperté y me di cuenta de que no había pensado en Brandon en más de 24 horas. No había revisado si había intentado llamarme desde otro número. No había ensayado discusiones en mi cabeza ni imaginado confrontaciones que nunca ocurrirían. Simplemente, viví. Y se sintió como la primera respiración real que había tomado en años. 4 meses después de la parada de descanso, Rebecca me llamó a su oficina con noticias que había estado temiendo y esperando al mismo tiempo. Presentamos hoy, dijo, deslizando un montón de papeles sobre su escritorio. Quería que vieras todo antes de enviarlo. Tomé la petición de disolución de matrimonio y miré mi nombre escrito en tipografía legal. Hallie Marie Brennan contra Brandon James Mercer. Verlo en blanco y negro lo hizo real de una forma que nada más lo había hecho. ¿Cuánto tardan en notificarle?, pregunté. 48 horas, quizá menos. Rebecca se recostó en su silla. Prepárate para su reacción. Aquí es cuando las personas aceptan la realidad, o se aferran aún más a la negación. Brandon eligió aferrarse. La respuesta de su abogado llegó en una semana. Y leerla me revolvió el estómago. Según su contrademanda, yo era la villana de la historia. Había abandonado el matrimonio sin previo aviso ni intento de reconciliación. Era inestable. Irracional. Había huido por una broma inofensiva entre familiares. Presentaban a Brandon como el esposo preocupado, intentando desesperadamente salvar su matrimonio mientras su esposa, mentalmente inestable, se negaba a todo contacto. Me senté en la oficina de Rebecca mientras leía el documento. Mis manos estaban tan tensas que las uñas se marcaban en las palmas. Están intentando manipularte incluso a través de documentos legales, dijo Rebecca, dejando los papeles. Pero aquí está la buena noticia. Acaban de darnos todo lo que necesitamos. Ya iba 3 pasos adelante. Mientras el abogado de Brandon redactaba su versión ficticia, Rebecca había contratado a un especialista forense digital que extrajo datos GPS del teléfono de Brandon. Extendió la línea de tiempo sobre el escritorio como evidencia de una escena del crimen. Mira esto, dijo, señalando. El teléfono de tu esposo registra ubicación en la parada de Cactus Creek a las 2:17 de la tarde del 14 de septiembre. 18 minutos después, aparece en la autopista 77, yendo hacia el norte, alejándose de Tucson rumbo a Sedona. Sin paradas. Sin giros. Directo al lugar de la boda, donde se registró a las 5:43 de la tarde. Sacó más documentos. Publicaciones en redes sociales, con hora y capturas. Cole y Grant en un bar de Sedona a las 9:47 de la noche de ese mismo día, levantando cervezas con frases como «Fin de semana épico con los chicos enseñando lecciones de vida». Otra foto los mostraba a los 3 desayunando a la mañana siguiente. Con resaca. Sonriendo.
con camisetas iguales que decían, la hermandad por encima de todo. Documentaron su propia crueldad, dijo Rebecca. Y había algo casi satisfecho en su voz. Estaban tan seguros de que volverías arrastrándote que ni siquiera intentaron ocultar la celebración. Miré las fotos. Brandon se veía feliz. Relajado. Como un hombre que acababa de hacer algo brillante, no alguien que había abandonado a su esposa en el desierto. Algo intenso y caliente subió en mi pecho. Ya no era exactamente enojo. Era algo más frío. Más enfocado. ¿Cuándo respondemos?, pregunté. Mañana presento nuestra contrademanda, dijo Rebecca, recogiendo los papeles. Y créeme, van a arrepentirse de cada palabra que escribieron. El siguiente golpe vino desde un lugar inesperado. Estaba en el departamento de Maya un martes por la tarde, trabajando en un rediseño de logo para el grupo hotelero, cuando sonó mi teléfono. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. Habíamos estado hablando más desde que me fui. Llamadas semanales donde ella preguntaba cómo estaba y yo le daba versiones cuidadosamente editadas de la verdad. Pero esta vez su voz era diferente. Hallie, cariño. Brandon vino a la casa. Se me cayó el estómago. ¿Cuándo? Esta mañana. Apareció justo después de que tu padre se fuera a trabajar. Hizo una pausa. Quería saber si había sabido de ti. Si sabía dónde estabas. Cerré la laptop. Toda mi atención estaba en la llamada. ¿Qué le dijiste? Nada. Le dije que no sabía. Otra pausa. Pero, cariño, parecía realmente preocupado. Dijo que estás pasando por algún tipo de crisis, que desapareciste después de una pequeña discusión y no le respondes a nadie. Lo escuché en su voz. Esa pequeña duda. A mi madre siempre le había caído bien Brandon. Era encantador en las reuniones familiares. Servicial en la casa. El tipo de yerno que recordaba cumpleaños y llevaba vino en acción de gracias. Mamá, dije con cuidado. ¿Te dijo de qué trataba esa pequeña discusión? Dijo que fue un malentendido. Que sus hermanos hicieron una broma que se les fue de las manos, pero que lleva semanas intentando disculparse y tú no lo dejas. ¿Una broma? Así lo estaba llamando. No abandono. No crueldad. Solo una broma que se pasó de la raya. Respiré hondo y le conté todo. La versión real. La parada de descanso. La planificación. Los mensajes del chat grupal que se remontaban a 9 meses. Los datos GPS que demostraban que él se había ido directo a la boda mientras yo quedaba abandonada. Las publicaciones celebrando mientras yo caminaba 3 millas bajo el calor del desierto. El silencio al otro lado de la línea se alargó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Mamá, ¿sigues ahí? Sí. Su voz era distinta ahora. Más pequeña. Oh, Hallie, cariño, no tenía idea. Él parece tan sincero. Eso es lo que hace, dije. Hacer que la gente crea su versión. Lo siento tanto. Ahora estaba llorando. Debería haber sabido. Debería haber hecho más preguntas. No lo sabías porque yo no te lo dije. Me daba vergüenza. No tienes nada de qué avergonzarte. Su voz cambió. Firme. La voz de madre de cuando alguien me había hecho daño de niña. No puedo creer que ese hombre haya hecho algo así. Hablamos durante otra hora. Al final, prometió no darle información a Brandon. Contarle todo a mi padre. Y dejar de ser amable si volvía a aparecer. Eres mi hija, dijo antes de colgar. No él. Tú. 2 días después, recibí un mensaje que se sintió distinto. Era de Sara, mi amiga en Tucson. Habíamos sido muy cercanas. Tomábamos café cada semana. Nos quejábamos de clientes. Celebrábamos nuestros logros. Había estado en mi boda. Había brindado por nuestra felicidad con un champán que había comprado especialmente porque era mi favorito. El mensaje era casual. Demasiado casual. Hola, amiga. Sé que tú y Brandon están pasando por algo.
Vino a preguntarme si sabía dónde estabas. No le dije nada, pero quería avisarte. Espero que estés bien. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder con un simple: gracias por avisarme. Pero algo no encajaba. La forma en que lo dijo. El momento. 2 días después, Maya llegó del hospital con información que confirmó mis sospechas. Qué raro esto, dijo, dejando su bolso en el sofá. Una de las enfermeras con las que trabajo, Jenny, mencionó que tiene una amiga en Tucson. Al parecer, esa amiga ha estado preguntando por ti. Quería saber si alguien sabía dónde trabajas en San Diego. ¿En qué zona vives? Se me heló la sangre. ¿Cómo se llama esa amiga? Maya miró su teléfono. Algo así como Sara. Sara Donovan. Ahí estaba. Sara había estado dándole información a Brandon. Jugando a 2 bandos. Fingiendo avisarme mientras en realidad lo ayudaba a encontrarme. Pensé en todas las veces que se había reído de los chistes de Brandon, incluso de los que eran a mi costa. En cómo siempre encontraba excusas cuando intentaba hablarle de mis problemas en el matrimonio. Todas las parejas pasan por momentos difíciles, decía, descartando mis preocupaciones como si no importaran. Nunca había sido mi amiga. Había sido fan de Brandon. La bloqueé en todas las plataformas que se me ocurrieron. Facebook. Instagram. Su número. La eliminé con la misma precisión quirúrgica con la que había eliminado a Brandon y a sus hermanos. Maya me observó hacerlo. ¿Estás bien? Sí. Y lo decía en serio. Solo estaba deshaciéndome de peso muerto. La confianza era un lujo que ya no podía permitirme. Y ya no iba a fingir lo contrario. La semana siguiente, Rebecca me llamó con una actualización que hizo que todo valiera la pena. Tenemos que vernos, dijo. Tengo algo que mostrarte. Cuando llegué, su oficina era un caos organizado. Archivos por todo el escritorio. Su computadora mostrando lo que parecían perfiles de redes sociales. Me hizo un gesto para que me sentara. El abogado de Brandon sigue insistiendo con la narrativa de abandono, dijo. Que te fuiste sin motivo. Que estás actuando por venganza. Pero yo he estado ocupada. Giró la laptop hacia mí. En la pantalla había fotos de Facebook que nunca había visto. Cole y Grant en la boda. Abrazados. Con esas camisetas iguales que decían la hermandad por encima de todo. Otra foto mostraba a Brandon al fondo, riendo con una cerveza en la mano. La marca de tiempo indicaba 9:47 de la noche del 14 de septiembre. La misma noche en que me abandonaron. Hay más, dijo Rebecca, pasando a fotos del desayuno del día siguiente. Los 3 se veían agotados, pero felices. Un vídeo mostraba a Grant haciendo un brindis en la boda, hablando de los lazos de hermandad que nada puede romper. Lo documentaron todo, dijo Rebecca. Estaban tan seguros de que volverías avergonzada y arrepentida que ni siquiera pensaron en ocultarlo. Miré las fotos. La cara de Brandon. La evidencia de su celebración. Los vamos a hundir con esto, dijo Rebecca en voz baja. Cada detalle. Y por primera vez desde aquella parada de descanso, sentí algo que no era enojo, ni dolor, ni traición. Sentí poder. La audiencia se programó para un martes de marzo. Exactamente 18 meses después de aquella parada de descanso. Me desperté a las 5 de la mañana, aunque la audiencia no era hasta las 10. No podía dormir. Repasaba todo en mi cabeza, imaginando todas las formas en que podía salir mal. ¿Y si la jueza no me creía? ¿Y si Brandon aparecía con alguna explicación que me hiciera parecer loca? ¿Y si su abogado era mejor que Rebecca? Maya me preparó huevos que no pude comer y café que bebí demasiado rápido. Había pedido el día libre para acompañarme. Estaba sentada en la mesa con su uniforme de enfermera, sin querer dejarme sola. Vas a estar bien, dijo por tercera vez. Rebecca sabe lo que hace. Asentí. Pero mis manos temblaban cuando intenté ponerme los pendientes. Rebecca me había dicho cómo vestirme. Simple. Profesional. Que generara empatía.
Elegí un vestido azul oscuro que no se arrugaba. Maquillaje mínimo. El cabello recogido en una coleta baja. Nada llamativo. Nada que pudiera usarse en mi contra. Parecía una maestra de primaria. O una bibliotecaria. Inofensiva. Confiable. Lo opuesto a la mujer inestable y vengativa que el abogado de Brandon había descrito. El tribunal estaba en el centro. Hormigón y vidrio. Detectores de metales en la entrada. Guardias de seguridad con cara de aburrimiento. Maya me tomó la mano mientras esperábamos a Rebecca en el vestíbulo. La gente iba y venía a nuestro alrededor. Abogados con trajes. Demandados con su mejor ropa. Familias susurrando en grupo. Todos allí estaban teniendo el peor día de sus vidas de una forma u otra. Rebecca llegó a las 9:30 con un maletín de cuero y un traje gris oscuro que transmitía autoridad. Se veía tranquila. Segura. Como si hubiera hecho esto 1000 veces y supiera exactamente cómo terminaría. ¿Lista?, preguntó. Asentí, sin confiar en mi voz. Tomamos el ascensor al 3er piso y caminamos por un pasillo que olía a cera para pisos y ansiedad. Rebecca abrió unas puertas dobles hacia una sala de audiencias más pequeña de lo que esperaba. Más parecida a una oficina grande que a los tribunales dramáticos de la televisión. El abogado de Brandon ya estaba allí. Un hombre de unos 50 años con un traje que probablemente costaba más que mi primer auto. Estaba organizando documentos en la mesa de la defensa, completamente imperturbable. Pero Brandon no estaba. Miré la sala 2 veces, pensando que quizá no lo había visto. Pero no. Solo su abogado. Rebecca notó que buscaba. Interesante, murmuró. El abogado de Brandon se acercó antes de que nos sentáramos. Señora Winters, dijo, extendiendo la mano. Dale Morrison. Rebecca se la estrechó sin calidez. Señor Morrison. Mi cliente no asistirá hoy, dijo Morrison. Está atendiendo una emergencia familiar. Qué conveniente, respondió Rebecca con sequedad. Morrison sonrió como si hubiera hecho un chiste. Estamos preparados para continuar sin él, si el tribunal lo permite. Una emergencia familiar. Así lo llamaba. Pero yo sabía la verdad. Brandon no podía enfrentarse a lo que había hecho. No podía sentarse frente a mí y fingir que era la víctima mientras Rebecca desmontaba sus mentiras pieza por pieza. Era un cobarde. Siempre lo había sido. La jueza entró exactamente a las 10 de la mañana. Una mujer de unos 60 años, con cabello plateado y una mirada afilada que dejaba claro que había escuchado todas las excusas posibles, y no creía ninguna. El alguacil llamó al orden y todos se sentaron. Jueza Patricia Armón. La había buscado la noche anterior. 20 años en el estrado. Fama de no tolerar tonterías. 3 hijos adultos. Rebecca se había mostrado satisfecha cuando supo que sería ella. Buena señal, había dicho. La jueza Armón no tiene paciencia para juegos. La jueza revisó los documentos frente a ella mientras la sala permanecía en silencio. Intenté mantener las manos quietas en mi regazo, pero seguían entrelazándose. Maya había querido entrar conmigo, pero solo Rebecca podía estar en la mesa. Ella estaba sentada detrás, en la galería. Una presencia firme que sentía sin girarme. Finalmente, la jueza levantó la vista. Señor Morrison, dijo. Su cliente no está presente. Morrison se puso de pie. No, su señoría. Está atendiendo una emergencia familiar, pero me ha autorizado a proceder en su nombre. La jueza tomó nota. Muy bien. Comencemos. Morrison habló primero. Y tengo que reconocerlo. Era bueno en su trabajo. Pintó una versión de mí que apenas se parecía a la realidad. Según él, yo era inestable. Vengativa. Irracional. Una mujer que había abandonado su matrimonio por un malentendido menor entre familiares y luego había desaparecido sin previo aviso, negándose a cualquier intento de reconciliación. La esposa de mi cliente abandonó el hogar y el matrimonio sin comunicación alguna, dijo, caminando frente al estrado como si actuara para un jurado que no estaba allí. Cortó todo contacto,
Bloqueó los intentos de mi cliente por comunicarse y no ha mostrado ninguna disposición a participar en mediación o terapia. Lo que tenemos aquí, su señoría, es abandono en su forma más clara. Sentí cómo se tensaba mi mandíbula. Abandono. Estaba usando esa palabra como si yo hubiera sido la que se fue, la que dejó a alguien abandonado en el desierto. Rebecca esperó a que Morrison se sentara antes de ponerse de pie. No caminó. No hizo espectáculo. Simplemente se quedó junto a nuestra mesa, con una calma que se sentía más poderosa que cualquier actuación. Su señoría, dijo. El señor Morrison ha presentado una versión de los hechos que no está respaldada por la evidencia. ¿Puedo? La jueza asintió. Proceda. Rebecca se acercó con una carpeta. Lo que el señor Morrison llama un malentendido menor fue en realidad un acto de crueldad premeditado durante 9 meses. Entregó copias a la jueza y a Morrison. Estas son capturas de un chat grupal entre el señor Mercer y sus hermanos, Cole y Grant Mercer. Como puede ver, discutieron abandonar a la señora Mercer en una parada remota con todo detalle. El momento, la ubicación e incluso una historia de respaldo en caso de que lograra regresar antes que ellos. La jueza leyó en silencio. Observé su rostro buscando alguna reacción, pero no mostró nada. Rebecca continuó. Además, tenemos datos GPS del teléfono del señor Mercer que muestran que, inmediatamente después de abandonar a su esposa a 97 millas de casa, sin transporte y sin señal, condujo directamente a una boda en Sedona donde, cito una publicación en redes sociales de su hermano, celebró toda la noche con los chicos. Sacó más documentos. Fotos. Las de Facebook. Cole y Grant con sus camisetas iguales. Brandon al fondo, riendo. La hora clara. Incriminatoria. Esto no fue un mal juicio, su señoría, dijo Rebecca. Esto fue abuso emocional calculado. Y cuando la señora Mercer ejerció su derecho a abandonar una situación abusiva, el señor Mercer inició una campaña sostenida de acoso, utilizando múltiples números para evadir los bloqueos. Morrison se levantó. Su señoría, si me permite. La jueza levantó la mano. Tengo preguntas primero. Miró directamente a Morrison. Su cliente afirma que esto fue una broma inofensiva. ¿Puede explicar por qué él y sus hermanos la documentaron y celebraron en redes sociales mientras la señora Mercer estaba abandonada? Morrison abrió la boca, y la cerró. Su señoría, los hermanos de mi cliente pudieron haber mostrado un mal juicio en sus publicaciones, pero... ¿Mal juicio?, repitió la jueza, con tono plano. ¿Y puede explicar los 9 meses de planificación documentados en estos mensajes? Eso parece más que un simple mal juicio, abogado. Morrison titubeó. Vi cómo su seguridad se resquebrajaba. La jueza Armón miró los datos GPS. Según esta línea de tiempo, su cliente condujo directamente desde la parada de descanso hasta Sedona, se registró en un hotel y asistió a una boda. No hizo ningún intento por verificar la seguridad de su esposa. No llamó a hospitales ni a la policía. Simplemente continuó con sus planes del fin de semana. Levantó la vista. Y su expresión fue algo que recordaría toda mi vida. No era enojo. Peor. Decepción. Su cliente fue a una boda y celebró mientras su esposa estaba abandonada a 97 millas de casa, sin transporte, sin señal y sin forma de pedir ayuda. Eso no es mal juicio, señor Morrison. Eso es crueldad. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Pero por primera vez en meses, no eran lágrimas de dolor. Eran de validación. Alguien con autoridad finalmente lo estaba diciendo en voz alta. La jueza Armón cerró la carpeta con un golpe firme. Concedo el divorcio según lo solicitado. Los bienes se dividirán en partes iguales, sin manutención conyugal para ninguna de las partes. Ambos son financieramente independientes y capaces de mantenerse. Hizo una pausa y miró directamente a Morrison. Además, basándome en la evidencia documentada de acoso y premeditación, emito una orden de restricción de 2 años que prohíbe a Brandon Mercer, Cole Mercer y Grant Mercer contactar a la demandante por cualquier medio, teléfono,
correo electrónico, redes sociales o terceros. Cualquier violación resultará en cargos por desacato. Rebecca apretó mi mano debajo de la mesa. Había terminado. El mazo de la jueza golpeó. Un sonido que se sintió como una puerta cerrándose. Final. Definitivo. Morrison recogió sus papeles en silencio, sin mirarnos. Rebecca se levantó y me ayudó a ponerme de pie. Mis piernas temblaban, como si hubiera corrido una maratón. En el pasillo, Maya estaba esperando. Me miró una sola vez y me abrazó. Se terminó, susurré en su hombro. Sí, cariño, dijo. Se terminó. Esperaba sentirme triunfante. Reivindicada. Algo grande. Dramático. Pero lo que sentía era cansancio. Un cansancio profundo. Hasta los huesos. Y debajo de ese cansancio, algo más ligero. Libertad. Salí del tribunal hacia el sol de San Diego, más cálido de lo que debería ser en marzo, y entendí que acababa de cerrar un capítulo que nunca quise escribir. Ahora, por fin, podía empezar a vivir mi propia historia. Rebecca nos invitó a almorzar a Maya y a mí después de la audiencia. Un pequeño bistró cerca del tribunal, especializado en ensaladas caras y champán de celebración. Apenas probé la comida. Mi mente seguía en la sala, repitiendo las palabras de la jueza. No es mal juicio. Es crueldad. Alguien por fin lo había dicho. ¿Y ahora qué?, preguntó Maya, pinchando un trozo de pollo. Dejé el tenedor. Construir algo nuevo. Y eso fue exactamente lo que hice. Con el divorcio resuelto y $21,000 en mi cuenta, empecé a buscar un espacio de trabajo. No porque lo necesitara. Había trabajado desde el sofá de Maya durante meses sin problema. Sino porque lo quería. Quería algo que fuera mío. Un lugar sin conexión con Brandon. Ni con nuestra casa. Ni con la vida que había dejado atrás. Encontré una oficina pequeña en Ocean Beach. Encima de una tienda de surf. Al lado de un estudio de yoga. Unos 200 pies cuadrados. Con una ventana que daba a la playa. Y un alquiler que podía pagar. El propietario era un hombre de unos 70 años llamado Pete. No hizo preguntas cuando llegué con el primer mes de renta en efectivo. Mes a mes, ¿te sirve?, preguntó. Perfecto. Me mudé ese fin de semana con una mesa plegable, una silla de segunda mano y mi laptop. Maya me ayudó a colgar un cartel en la puerta. Thompson Design Studio. Mi apellido de soltera. El que ya venía usando profesionalmente. Se sintió como recuperar algo que había perdido sin darme cuenta. Mi lista de clientes empezó a crecer de forma natural. El grupo hotelero me recomendó a un dueño de restaurante que necesitaba un rebranding. Una amiga enfermera de Maya quería un logo para su emprendimiento de masajes, y recomendó mi trabajo a otras 3. El dueño de una cafetería vio mis diseños en internet y me contrató para rediseñar sus menús y señalética. Boca a boca. Un crecimiento que se sentía ganado. No casual. 6 meses después de abrir el estudio, contraté ayuda. Una estudiante de diseño llamada Kirsten, en su último año en la universidad. Llena de entusiasmo y talento en bruto que me recordaba a mí a los 23. Ella necesitaba experiencia. Yo necesitaba a alguien que manejara lo operativo. Organización de archivos. Correos con clientes. Las tareas que consumían tiempo creativo. Trabajamos bien juntas. Ella me mostraba bocetos. Yo le daba feedback. La veía ganar confianza con cada proyecto. Se sentía bien enseñar. Transmitir lo aprendido. El trabajo se convirtió en una especie de terapia que no esperaba. Cada logo. Cada web. Cada paleta de colores. Era una prueba de que podía crear algo hermoso desde cero. Que tenía valor más allá de ser la esposa de alguien. El estudio se volvió mi refugio. Algunas noches trabajaba tarde simplemente porque quería. Mirando el atardecer desde la ventana. Escuchando el sonido de la playa. Sin nadie diciéndome que trabajaba demasiado. Sin nadie burlándose de mi pequeño negocio de diseño como si fuera un hobby. Solo yo.
Mi trabajo. Y la satisfacción silenciosa de construir algo completamente mío. Maya y yo encontramos un ritmo que se sentía como familia. Ella hacía turnos de 12 horas en el hospital. A veces de día. A veces de noche. Y yo ajustaba mi rutina a la suya. Cuando trabajaba de día, yo tenía la cena lista cuando volvía. Nada elaborado. Solo pasta, algún salteado o lo que pudiera improvisar con los ingredientes limitados de su cocina. Comíamos en el balcón con vista al océano, hablando de nuestros días. Ella me contaba sobre pacientes difíciles o la política del hospital. Yo le hablaba de clientes exigentes o desafíos de diseño. Cosas normales. Conversaciones que se sentían fáciles porque ninguna de las dos estaba caminando sobre cáscaras de huevo. Aproximadamente un año después del divorcio, Maya empezó a salir con alguien del hospital. Un terapeuta respiratorio llamado David, con ojos amables y un sentido del humor terrible que de alguna manera lo hacía más gracioso. A veces venía a cenar. Y yo observaba cómo la miraba. Como si fuera la persona más interesante de la habitación. Como si su opinión importara. Como si él tuviera suerte de estar ahí. Como Brandon solía mirarme, antes de que sus hermanos lo convencieran de que yo era una carga en lugar de una compañera. Me alegraba de verdad por Maya. Se merecía a alguien que la tratara bien. Y David claramente lo hacía. Le llevaba café antes de sus turnos. Recordaba pequeños detalles que ella mencionaba al pasar. Aparecía cuando decía que iba a hacerlo. En mis días malos, porque aún lo sabía. Maya lo notaba antes de que yo dijera nada. Me encontraba mirando al vacío, perdida en pensamientos sobre lo que había sido mi matrimonio, frente a lo que yo creía que era. Nunca intentaba arreglarlo. Nunca me daba frases vacías sobre que estaba mejor sin él o que Brandon no valía la pena. Simplemente se sentaba conmigo. Dejaba que el silencio se extendiera. Y al final decía, tienes derecho a llorar algo, incluso cuando sabes que irte fue lo correcto. Y tenía razón. Podía agradecer mi libertad, y aún así lamentar lo que había perdido. No a Brandon en sí, sino el sueño de lo que creía que estábamos construyendo juntos. Maya dejó de ser solo una amiga. Se convirtió en la hermana que nunca tuve. En la familia que elegí. Y eso significaba más de lo que podía expresar. 15 meses después del divorcio, hice algo que llevaba semanas pensando. Había visto una convocatoria online para una competencia regional de diseño, abierta a diseñadores independientes y pequeños estudios de toda California. El tema era transformación. Yo había estado trabajando en un proyecto pro bono para un refugio de mujeres local. Desarrollando toda su identidad de marca desde cero. Logo. Sitio web. Materiales de marketing. Todo donado, porque era importante para mí de una forma que no sabía explicar. El concepto que desarrollé fue liberarse. Imágenes de aves escapando de jaulas. Cadenas transformándose en flores. Puertas pesadas abriéndose hacia la luz. Tal vez personal. Probablemente demasiado personal. Pero auténtico. Envié el portafolio el último día, sin esperar nada. 2 meses después, recibí un correo diciendo que había ganado el primer lugar en la categoría sin fines de lucro. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto entero, releyendo el mensaje para asegurarme de que no lo había entendido mal. Primer lugar. De 63 propuestas. El premio era de $1.500 y una publicación en una revista de diseño. Maya insistió en celebrarlo. Reservó en un restaurante al que yo nunca habría ido por mi cuenta. De esos con servilletas de tela y carta de vinos. Nos sentamos en una mesa con vista a la bahía, viendo los barcos moverse en el atardecer. Esto lo hiciste tú, dijo Maya, levantando su copa de champán. Construiste esta vida desde cero. Pensé en donde estaba 18 meses atrás. De pie en un estacionamiento de una parada de descanso, con nada más que un bolso y la certeza aplastante de que mi matrimonio era una mentira. Luego el autobús a San Diego. Un pijama prestado. Sin plan. Solo huir. Ahora tenía un negocio premiado. Un estudio con mi nombre en la puerta.
Clientes que confiaban en mí. Una asistente que me admiraba. No fue desde cero, dije, chocando mi copa con la suya. Tuve ayuda. Maya negó con la cabeza. Te di un sofá y comida. Todo lo demás lo hiciste tú. Quizás tenía razón. Quizás realmente lo había hecho. Había construido algo real, valioso, a partir de las ruinas de lo que había perdido. Y ese pensamiento me hizo sentir algo que no sentía desde hacía años. Orgullo. 2 años después de aquella parada de descanso, casi en la misma fecha, estaba tomando café en una cafetería frente a la playa cuando pasó algo que volvió a cambiarlo todo. Estaba trabajando en la revisión de un logo para una cervecería local. Laptop abierta. Auriculares puestos. Totalmente concentrada ajustando detalles tipográficos. La cafetería estaba llena. Surfistas desayunando. Turistas sacando fotos. Gente trabajando en remoto. Un movimiento llamó mi atención. Una pareja cerca del estacionamiento. Su lenguaje corporal era tenso incluso a distancia. La mujer lloraba, secándose la cara con el dorso de la mano. El hombre hablaba, pero su postura lo decía todo. Despectivo. Irritado. Haciendo gestos como si apartara sus palabras. Los observé sin querer. Vi a la mujer intentando explicarse. Su voz subiendo. Vi al hombre interrumpirla, negando con la cabeza como si ella fuera la irracional. Sentí ese viejo nudo en el estómago. El impulso de intervenir. De ir hacia ella y decirle que merecía algo mejor. Que esa actitud es solo el comienzo. Que si ahora minimiza sus sentimientos, luego será peor. Pero me quedé en mi asiento. Los auriculares colgando del cuello. El café enfriándose. Porque me di cuenta de algo ahí mismo, en esa cafetería, con el sol de la mañana calentándome la cara. Había pasado años intentando arreglar mi matrimonio. Años intentando ser suficiente para Brandon. Intentando agradar a sus hermanos. Intentando suavizar cada conflicto y fingir que los problemas eran más pequeños de lo que eran. Me había culpado por no ser más divertida. Más relajada. Menos sensible. Por necesitar cosas como respeto. Consideración. Decencia básica. Había cargado con esa culpa como un peso, convencida de que si yo hubiera sido diferente, mejor, todo habría funcionado. Viendo a esa pareja discutir en el estacionamiento, finalmente entendí algo que debería haber sabido desde el principio. Nunca fue mi culpa. No podía amar a Brandon hasta convertirlo en un mejor esposo. No podía cambiar quienes eran Cole y Grant ni convencerlos de que yo merecía respeto. No podía salvar un matrimonio con alguien que me veía como una carga en lugar de una compañera. Lo único que podía controlar era irme. Y lo hice. Me fui de la parada de descanso. Me fui de Tucson. Me fui de una vida que me estaba asfixiando mientras fingía que todo estaba bien. Me fui, y construí algo mejor. La pareja en el estacionamiento se subió a autos distintos y se fue en direcciones opuestas. No sabía si lo arreglarían o si ella entendería lo que a mí me tomó demasiado tiempo aprender. Pero yo sí sabía algo. Por fin me había perdonado por haberme quedado tanto tiempo. Y eso se sentía como libertad otra vez. Guardé la laptop y caminé de regreso al estudio. Esa sensación de perdón todavía asentándose en mi pecho como algo sólido. La tarde estaba perfecta. Uno de esos días de San Diego donde la temperatura ronda los 75 grados y el aire huele a sal, y a posibilidades. Kirsten estaba en su escritorio cuando entré. Auriculares puestos. Trabajando en propuestas para una marca de café. Levantó la vista y se quitó un auricular. ¿Estás bien?, preguntó. Te ves diferente. Estoy bien, dije. Y lo decía en serio. Me senté en mi escritorio y abrí la laptop, lista para terminar el logo en el que había estado trabajando toda la mañana. Pero mi teléfono vibró antes de que pudiera abrir el archivo. Un número conocido. Casi lo ignoré. Probablemente spam o un cliente llamando desde otro número. Pero algo me hizo abrirlo. Hallie, soy Brandon. Por favor no borres esto. Se me encogió el estómago. Me quedé mirando la pantalla,
leyendo la primera línea una y otra vez. No tengo derecho a contactarte, pero necesito que sepas algo. Lo siento por todo. Merecías algo mejor de lo que te di, mejor que lo que mis hermanos y yo hicimos. He estado en terapia durante un año intentando entender por qué te traté así. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que irte fue la decisión correcta, y que siento que me haya tomado tanto tiempo darme cuenta. Dejé el teléfono sobre la mesa como si quemara. 2 años. 2 años de silencio. De construir una nueva vida. De aprender a vivir sin mirar constantemente por encima del hombro. Y ahora esto. Kirsten me observaba. Malas noticias. No, dije lentamente. Solo, inesperado. Volví a tomar el teléfono y releí el mensaje. Sonaba genuino. Humilde incluso. El Brandon que yo había conocido nunca habría admitido que estaba equivocado. Nunca habría reconocido que yo había tomado la decisión correcta. Nunca se habría disculpado sin excusas. Hace 2 años, ese mensaje lo habría significado todo. Quizás me habría tentado a responder. A abrir una conversación. Tal vez incluso a perdonar y olvidar. Pero eso fue hace 2 años. Era otra Hallie. Bloqueé el teléfono y lo guardé en el cajón del escritorio. Esa noche, acostada en la cama de mi departamento. Mi propio departamento ahora. Un apartamento de una habitación al que me había mudado hacía 6 meses, cuando por fin pude permitírmelo. No podía dejar de pensar en el mensaje de Brandon. Había algo que me inquietaba. Una sensación que no podía quitarme de encima. No había revisado mi antiguo correo en más de 1 año. El que había creado cuando empecé como freelance. El que estaba ligado a mi vida anterior en Tucson. Dejé de usarlo después del divorcio, cambiando todo a una nueva dirección que no tenía ninguna conexión con Brandon ni con esa versión de mí. Pero la cuenta seguía existiendo en algún lugar. Acumulando mensajes que nunca vería. Tomé la laptop de la mesa de noche y la abrí en la cama. La luz azul iluminó la habitación oscura. Me tomó 3 intentos recordar la contraseña. Cuando la bandeja de entrada cargó, se me cortó la respiración. 52 mensajes sin leer de Brandon. Todos con asuntos que me apretaron el pecho. Lo siento. Por favor, lee esto. Tenías razón. Ahora lo entiendo. Deslicé la pantalla. Las fechas retrocedían a lo largo de 2 años. El más reciente era de hacía 2 días. El más antiguo, de 3 meses después del divorcio. Empecé a leer en orden. Mensaje tras mensaje. Los primeros eran lo que esperaba. Justificaciones disfrazadas de disculpas. Párrafos explicando cómo sus hermanos lo habían influenciado. Cómo estaba confundido. Cómo quería hablar si le daba una oportunidad. Seguía justificándose. Seguía sin entender del todo. Pero alrededor del 6.º mes, algo cambió. Los mensajes se volvieron más cortos. Más directos. He empezado terapia. Mi terapeuta dice que tengo dependencia emocional con mis hermanos. Que prioricé su aprobación por encima de tu bienestar. Tiene razón. Mes 8. Cole y Grant siguen pensando que no hicieron nada mal. Me estoy dando cuenta de que no puedo mantener en mi vida a personas que no asumen responsabilidad, ni siquiera si son familia. Mes 10. Hoy corté el contacto con mis hermanos. Debería haberlo hecho hace años. Siento que haya tenido que perderte para verlo. Seguí leyendo. Viendo cómo Brandon cambiaba, en reversa. Sesiones de terapia. Reflexiones sobre su infancia. Sobre la dinámica familiar. Un crecimiento lento. Doloroso. Real. Los mensajes del 2.º año eran completamente distintos. Reflexivos. Aceptando. No espero que respondas a ninguno de estos mensajes. Solo necesitaba decirlo. Incluso si nunca los lees, tú nunca fuiste el problema. Yo lo fui. Vi que tu trabajo de diseño salió en esa revista. Estás haciendo exactamente lo que deberías. Estoy orgulloso de ti,
aunque no tenga derecho a estarlo. Espero que hayas encontrado felicidad. Felicidad real, no la que yo fingía que era suficiente. El último correo, enviado hacía 2 días, era más largo que los demás. Contraté a un investigador privado para encontrarte. No para contactarte, sé que no tengo derecho, sino para asegurarme de que estás bien. Dice que te va bien en San Diego. Que tienes tu propio estudio, tu propio departamento, tu propia vida. Me alegra. Mereces ser feliz. Y siento haberte hecho sentir que tenías que huir para lograrlo. Este será el último mensaje. No porque la orden de restricción haya terminado, sino porque por fin entiendo que mi crecimiento no debería ser tu carga. No me debes perdón. No me debes cierre. No me debes nada. Solo quería que supieras que tenías razón en todo. Siento haberte hecho dudar de ti misma. Siento haberte hecho sentir pequeña. Siento haber elegido a mis hermanos por encima de mi esposa. Lo siento por todo. Espero que nunca pienses en mí. Espero que hayas seguido adelante tanto que este mensaje sea solo una molestia y no una herida. Mereces esa paz. Sé feliz, Hallie. Brandon. Cerré la laptop y me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación, escuchando el sonido lejano de las olas entrando por la ventana abierta. El cambio de Brandon parecía genuino. De esos que nacen del trabajo real, no de la apariencia. Había reconocido todo. La crueldad. La planificación. La elección de priorizar a sus hermanos. La forma en que me hizo sentir como si yo fuera el problema. Hace 2 años, necesitaba escuchar exactamente esas palabras. Habrían validado cada duda. Cada momento en el que me pregunté si estaba exagerando, si era demasiado sensible. Una parte de mí se sintió reivindicada al leerlas. Por fin entendía lo que había destruido. Por fin veía la verdad que yo había intentado mostrarle durante años. Pero la parte más grande de mí, la que realmente importaba, no sintió nada. Ni enojo. Ni satisfacción. Ni siquiera lástima. Solo indiferencia. Porque la Hallie que necesitaba la disculpa de Brandon ya no existía. Esa mujer se había quedado en aquella parada de descanso en el desierto, creyendo que había fallado. Que debía ser mejor. Más divertida. Menos intensa. Menos demasiado. La dejé atrás en algún punto entre el autobús de Greyhound y las escaleras del tribunal. La mujer en la que me convertí no necesitaba que Brandon admitiera que estaba equivocado. No necesitaba su validación. Ni su comprensión tardía. Había construido una nueva vida sin él. Una nueva identidad. Una nueva forma de entender lo que merecía. El crecimiento de Brandon era bueno para él. De verdad me alegraba de que hubiera ido a terapia. De que hubiera cortado con sus hermanos. De que hubiera aprendido a asumir responsabilidad. Pero eso no cambiaba nada para mí. A la mañana siguiente, llegué temprano al estudio. Café en mano. Trabajando en el rediseño de la cervecería del que me había hablado Kirsten. Mi teléfono vibró. Un mensaje suyo. Nueva consulta de cliente. Una librería local quiere señalética y contenido para redes. ¿Te interesa? Sonreí y empecé a escribir la respuesta. Luego abrí la laptop y entré a la configuración de correo. Busqué esa cuenta antigua. La de los 52 mensajes de un hombre con el que alguna vez estuve casada. Me quedé unos 10 segundos sobre el botón de eliminar cuenta. Luego hice clic. Apareció una pantalla de confirmación. ¿Estás segura? Esta acción no se puede deshacer. Hice clic en sí. La cuenta desapareció. Los mensajes de Brandon desaparecieron con ella. El último hilo que me conectaba con esa vida. Cortado. Me sentí más ligera al instante. Mi teléfono vibró otra vez. Maya. ¿Cena esta noche? David cocina y está convencido de que puede hacer pad thai mejor que el restaurante. Me reí y respondí. Yo llevo el vino. Afuera, el océano brillaba bajo el sol de la mañana.
Los surfistas ya estaban en el agua. Turistas caminaban por el paseo con helado en la mano. Un músico callejero afinaba su guitarra cerca del muelle. La vida sucediendo a mi alrededor. Normal. Hermosa. Ordinaria. Había encontrado mi propio camino de regreso. Tal como Brandon me había gritado en aquella parada de descanso. Pero no de regreso a él. Ni a Tucson. Ni a la mujer que fui cuando intentaba ser suficiente para alguien que nunca me valoraría. Había encontrado el camino de regreso a mí. A la persona que era antes de empezar a encogerme para encajar en la idea de alguien más. Y esa persona era feliz. De verdad. Completamente feliz. No porque Brandon se hubiera disculpado. No porque finalmente entendiera lo que perdió. No porque yo hubiera ganado alguna guerra imaginaria. Sino porque había construido una vida tan plena, tan satisfactoria, que las personas que me habían hecho daño se convirtieron en notas al pie. Irrelevantes. Esa fue la verdadera revancha. No hacerlos sufrir, sino hacerlos irrelevantes. Abrí un nuevo archivo de diseño y me puse a trabajar. El verdadero camino de regreso no era hacia ellos. Era hacia mí. Y nunca había sido tan feliz. Si esta historia sobre encontrar libertad te atrapó de principio a fin, dale like ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando la jueza llamó a las cosas por su nombre. Crueldad, no una broma. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias como esta. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo.